La última sección que vamos a ver es la 29, impuestos a las ganancias. Este impuestos a las ganancias es una norma compleja. Ustedes ven y se pueden sentar ahí a buscar noticias en, por ejemplo, el Colegio de Contadores Públicos, Colegio de Contadores Privados, Colegios de Ciencias Económicas, en el financiero, ¿verdad? En todas estas instituciones y hablan un montón sobre la conciliación fiscal y que eso hace alusión a esta sección y a su equivalente en la norma completa de la parte de impuesto a las ganancias. ¿Qué es el impuesto a las ganancias y por qué es tan problemático? Bueno, el impuesto a las ganancias es el impuesto de renta, digámoslo así, es el impuesto de renta. Entonces ya ustedes lo vieron en avanzados, el impuesto para la renta tiene un problema. Contablemente, la norma me dice, registre todos los ingresos y gastos. Y eso está bien, ¿verdad? Porque con eso yo tengo un panorama claro de cuánto gano y cuánto pierdo. Y nos dice, use la base de acumulación o de vengo. Entonces nos dice, bueno, aunque usted tenga algo por cobrar, regístrelo, no importa. Pero contablemente, ¿verdad? Es eso. Si yo me voy a tributariamente, hay un problema, porque nos dice la normativa tributaria que no todos los ingresos son gravables. Hay ingresos gravables e ingresos no gravables. Entonces, eso va a hacer que contablemente yo registre 20 ingresos, pero tributariamente solo 15. Y la norma tributaria también nos dice, hay gastos deducibles y gastos no deducibles. Entonces, contablemente, para tener el escenario más realista, registré todos los gastos, pero la tributación no me los va a permitir todos. Tienen una lista, artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta, de hecho, ¿verdad? De cuáles son los gastos deducibles. Y nos dice además que, bueno, sí, la base de vengado, pero ahí como que hacen una mezcla y hay una base de devengo, pero también de efectivo. Y entonces en algunos casos dice, bueno, por ejemplo, en las cuentas por cobrar, bueno, si usted tiene una pérdida por incobrables, únicamente la que sea ya ejecutada, no la que usted estime. Entonces no hay esa dualidad. Ese es el problema que tenemos entre la parte contable y tributaria. Bueno, no es un problema, es que son dos normas diferentes, ¿verdad? Y lo que nos dice esta sección es, ok, usted tiene que hacer una conciliación entre los dos. Y esa conciliación les va a dar unas diferencias transitorias y unas diferencias permanentes. Esto ustedes lo vieron en contabilidad avanzada. Las diferencias transitorias es una variación que se acepta en el tiempo. Por ejemplo, la tributación dice el método de depreciación es línea recta y contablemente usted está usando, no sé, suma de dígitos. Entonces, hay una variación que tenemos que llevar, que es transitoria, pero la tributación me va a llegar a aceptar toda la depreciación en algún momento. Entonces, eso es una diferencia transitoria. Una diferencia permanente es, por ejemplo, que la tributación dice las revaluaciones no se aceptan, pero contablemente la revaluación se acepta. Entonces, la diferencia permanente es una diferencia que nunca se va a llegar a conciliar. Mira, esta no se concilia, básicamente.
porque del todo no está aceptado tributariamente. Eso es lo que vamos a ver en esta norma. No sé si tienen alguna consulta, ya lo han visto. De hecho, uno de los grupos lo tuvo como su proyecto de investigación. ¿Tiene alguna consulta? Vamos entonces a ver la sección 29. La sección 29 nos dice que esta sección trata la contabilización del impuesto a las ganancias, en Costa Rica impuesto de renta. Se requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de las transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto diferido es el que se genera de las diferencias transitorias, ¿verdad? De estas diferencias, que sí, este, el ingreso no es deducible hoy, pero sí sería deducible en el futuro. Entonces usted lo tiene que llevar en una cuenta una cuenta diferida. Dice que el impuesto corriente es el impuesto por pagar por las ganancias fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores, ¿verdad? Simplemente un impuesto de renta por pagar. Pero el impuesto diferido es el impuesto, el activo o pasivo por impuesto diferido. Podría ser que nos beneficie o nos perjudique ese diferimiento. Entonces, es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos o pasivos por su importe en libros actual y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Una entidad reconocerá un pasivo por impuesto corriente por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y periodos anteriores. Si el importe pagado corresponde al periodo corriente y a los anteriores excede el impuesto por pagar en esos periodos, la entidad reconocerá el exceso como un activo por impuesto. Entonces, traduzcamos eso un poco. ¿Qué es un activo por impuesto diferido? Cuando yo pagué más impuesto del que tenía que pagar. Y en el otro caso, un pasivo por impuesto es cuando más bien pagué menos. Una entidad reconocerá un activo por impuesto corriente por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. Que de hecho esto, con el cambio de la ley que se dio en el 2018, ya lo permite. Si yo tengo en este año una pérdida fiscal, el próximo año puedo aplicar esa pérdida a mi favor. El reconocimiento y medición del impuesto corriente. Una entidad medirá un pasivo o un activo por impuesto corriente a los importes que se esperen pagar usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada. Entonces ven que hay que hacer la conciliación sí o sí, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado en la fecha de presentación. Una entidad considerará las tasas impositivas y las leyes fiscales cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado cuando los pasos restantes requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente el resultado ni sea probable que lo haga. En el caso del impuesto diferido, bueno, ya también mencionado, ¿verdad? Este dice que una entidad reconocerá un activo o un pasivo por impuesto diferido por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros, ¿verdad? Entonces es la diferencia transitoria que les puse como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre el importe en libros del activo y pasivo de la entidad en el estado de situación financiera y los importes atribuidos a los mismos por parte de las autoridades fiscales. Estas diferencias se denominan diferencias temporarias. Bueno, yo puse transitorias, pero bueno, son temporarias según esta sección. Y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Entonces, cuidado, ¿verdad? Pueden ser activos o pasivos. Bases fiscales y diferencias temporarias. La base fiscal de un activo es el importe que será deducido de los beneficios económicos que para efectos fiscales obtenga la entidad en el periodo cuando recupere el importe en libros de dicho activo.
Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe en euros. Entonces, ahí es el ejemplo. También, bueno, la base en el caso de los pasivos es igual a su importe en libros, menos cualquier importe que sea deducible fiscalmente respecto de ese pasivo en periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros, menos cualquier importe de ingresos de actividades ordinarias que no se resulte imponible en periodo. Entonces, vean que habría que tributar inclusive por los ingresos recibidos por anticipado, según esto. Y bueno, eso es parte de la conciliación. Ahí tenemos una diferencia. Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o de un pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. En los estados financieros consolidados, las diferencias temporarias se determinarán comparando el importe en libros de activos y pasivos incluidos en ellos con base fiscal que resulte apropiada. La base fiscal se calculará tomando como referencia la declaración fiscal consolidada en aquellas jurisdicciones en las que esta declaración se presenta. En otras jurisdicciones, la base fiscal se determina tomando como referencia las declaraciones fiscales de cada entidad de grupo en particular. Pero en su caso sería de cada una, de hecho. Ahora, la diferencia temporaria puede ser gravable o no gravable, ¿verdad? Que sea considerada para fines del impuesto o no. Bueno, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por toda diferencia temporaria imponible, a menos de que el pasivo por impuesto diferido haya surgido, ¿verdad? En cuyo caso, pues bueno, el pasivo lo compensa. Dice que el reconocimiento inicial de una plusvalía, ¿verdad? Esa sería una diferencia temporaria, el reconocimiento inicial de un activo pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y en el que el momento en que fuera realizado no afecta ni a ganancia contable ni a ganancia fiscal o pérdida. Ciertas diferencias temporales surgen cuando los gastos o los ingresos se registran contablemente en un periodo, mientras que se computan fiscalmente en otro, ¿verdad? Entonces, este es el caso, por ejemplo, de lo que son vacaciones y aguinaldo. De hecho, vacaciones y aguinaldo son una diferencia temporaria, porque contablemente nosotros la vamos registrando conforme se va a dar, pero la administración tributaria dice no, usted no va a registrar ese o no va a contemplar para la conciliación fiscal hasta que la pague. Entonces, hasta el próximo año yo lo puedo considerar ya como un gasto. Ven, ese es un caso. Las diferencias temporales son conocidas también con el nombre de diferencias temporales. Diferencias temporales deducibles. Mira, esta es la contraparte. Bueno, se reconocerá un activo por impuesto diferido para todas las diferencias temporales eh, deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que utilizar esas diferencias temporales deducibles, salvo que el activo por impuesto diferido aparezca del reconocimiento inicial de un activo pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y en el momento en que fue realizada no afecta ni a ganancia contable ni a ganancia fiscal. También se puede dar la reversión de las diferencias temporales deducibles. La reversión de las diferencias temporales deducibles dará lugar a deducciones en la determinación de las ganancias fiscales de periodos futuros. ¿Y cómo vemos esto? Básicamente, para contextualizarlo por aquí, yo hago un gasto por impuesto de renta, ¿verdad? Al final de año, contra el impuesto de renta por pagar. Supongamos que el producto de las diferencias temporales tengo ese saldo a favor. Entonces, lo que nos está diciendo es que cuando yo voy a pagar, yo hago el impuesto de renta por pagar y aquí hago una disminución de mi activo o pasivo, bueno, en este caso, del activo, de activo por impuesto diferido,
y lo que voy a hacer es simplemente pagar la diferencia, como un saldo a favor con la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, así funcionaría la reversión de la diferencia temporaria cuando es una deducción del impuesto a pagar. Siempre que existan diferencias temporales imponibles en cuantía suficiente relacionadas con la misma autoridad fiscal y referidas a la misma entidad fiscal cuya reversión se espera, ¿verdad? Entonces, bueno, puede ser en algunos casos que se haga impuesto de renta contra activo, ¿verdad? Si cubre la totalidad. Sí, impuesto contra y ahí no pago. En el mismo periodo en que se prevé que reviertan las diferencias temporales deducibles o en periodos en los que la pérdida fiscal surgía por un activo por impuesto diferido pueda ser compensado con ganancias anteriores o posteriores, ¿verdad? En tales circunstancias se reconocerá un activo por impuesto diferido en el periodo que aparezcan las diferencias temporarias deducibles. Y hay que tener ese cuidado de que, bueno, por ejemplo, las pérdidas fiscales no son para siempre. Son, por ejemplo, en nuestra legislación para un periodo de 3 años posteriores. ¿Sí? Ok. Cuando la cantidad de las diferencias temporales imponibles relacionadas con la misma autoridad fiscal y la misma entidad sujeta a impuestos sea insuficiente, solo se reconocerá un activo por impuesto diferido en la medida que den cualquiera de estos supuestos. Cuando sea probable que la entidad vaya a tener suficientes ganancias fiscales relacionadas con la misma autoridad fiscal y a la misma entidad fiscal en el mismo periodo en que se reviertan las diferencias temporales deducibles y cuando la entidad tenga la posibilidad de aprovechar oportunidades de planificación fiscal para crear ganancias fiscales en periodos oportunos. ¿Verdad? Bueno, y esta parte de las diferencias temporarias, básicamente, lo que nos está diciendo es que nosotros podemos aprovechar, la verdad, si simplificámoslo, podemos aprovecharla en los otros periodos para pagar más o, bueno, para pagar menos o para pagar más, bueno, ahí dependerá, ¿verdad? Este, pero sería en los periodos posteriores, ¿verdad? Yo tengo que ir ese activo, ese pasivo, por impuesto diferido, irlo difiriendo precisamente como lo dice su nombre y considerar, bueno, si en el próximo, por ejemplo, tengo que pagar impuesto, ahí es donde voy a rebajar el activo por impuesto. O si no, pues lo que estaríamos haciendo es incrementando, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay que jugar con esa cuenta, como lo vieron en el asiento, de que todo estará relacionado con el impuesto que haya en el siguiente periodo, ¿verdad? Porque puede ser un saldo a favor o en contra nuestra que tenemos que considerar. Tenemos lo que son las pérdidas y créditos fiscales. En Costa Rica tenemos lo que son las pérdidas fiscales. Un año la empresa tiene pérdida y entonces al siguiente yo puedo usar es el porcentaje equivalente a esa pérdida como una rebaja del impuesto de renta. O créditos fiscales, que en Costa Rica hay algunos créditos fiscales, bueno, principalmente si yo soy persona física con actividad lucrativa, ahí tengo créditos fiscales como empresa, bueno, tengo los adelantos de renta como un crédito fiscal. Debe reconocerse un activo por impuesto diferido siempre que se puedan compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados, pero solo en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras cuando las cuales puedan ser pérdidas o créditos fiscales. Entonces, por ejemplo, si yo tuve pérdida este año, la pérdida era de 1 millón. Yo no tengo 1 millón como crédito o para utilizar como disminución del impuesto de renta. Yo tengo lo que corresponde a esa pérdida. El impuesto de esa pérdida era, no sé, el 30%. Entonces yo tengo como saldo a favor 300,000. Y lo que nos dice esta norma es, ese impuesto tiene que diferirlo colocándolo como activo. Cuando uno hace el cierre fiscal de una pérdida, ¿verdad? Lo normal es utilidad retenida contra pérdidas y ganancias. Eso fue lo que vimos en contabilidad básica. Cuando hacemos el cierre fiscal y la empresa tiene pérdidas, utilidad retenida va al debe y pérdidas y ganancias iba a la B. Disminuíamos la utilidad que tenía la empresa. Pero lo que nos dice esta sección y la NIC 12 en general también es, bueno, si usted puede aprovechar esa pérdida en periodos posteriores, tiene que diferirlo.
llevándolo a una cuenta de orden aparte. Entonces usted tiene que hacer un asiento más que es activo diferido, bueno, activo por impuesto diferido, contra utilidad retenida. Entonces, cuando usted va a pagar el impuesto, el próximo año utiliza ese crédito fiscal, ese activo por impuesto diferido para pagar menos, ¿verdad? Es un beneficio al final fiscal que tenemos y que lo permite ahora la legislación costarricense producto de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas del 2018. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿O todo está claro? ¿Están seguros? Oh, claro, perfecto. Ok, está bien. ¿Qué pasó? Ah, no, no le ha pasado. Ok. Reconsideración de activos por impuesto diferido no reconocidos. Bueno, dice que al final del periodo sobre el que se informa una entidad evaluará nuevamente los activos por impuesto diferidos no reconocidos. En ese momento la entidad procederá a registrar un activo de esa naturaleza anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuesto diferido. Eso lo que quiere decir es que, bueno, no vamos a dar el esfuerzo si ese activo por impuesto diferido al final no lo podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, es siempre que yo considere o que yo estime que vamos a tener. Por ejemplo, en este periodo tengo pérdida, pero yo sé que en el próximo voy a tener ganancia. Entonces, si en el próximo voy a tener ganancia, voy a tener que pagar el impuesto. Entonces, ahí sí vale la pena hacer el esfuerzo por registrar ese activo por impuesto diferido para poder disminuir el pago del impuesto el próximo año. Pero si este año tengo pérdida y el siguiente yo estimo que voy a tener pérdida y el siguiente creo que voy a tener pérdida y el siguiente voy a tener pérdida, no vale la pena, ¿verdad? Hacer eso. En el caso de, bueno, cuando tenemos inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y participaciones en negocios conjuntos, nos dice que aparecen diferentes escenas temporales cuando el importe en libros de las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociaciones y de las participaciones en negocios conjuntos, por ejemplo, el importe en libros de una subsidiaria, los estados financieros consolidados de la controladora, son los activos netos consolidados de esa subsidiaria, incluyendo el importe en libros de cualquier plusvalía relacionada, pase a ser diferente de la base fiscal, que a menudo coincide con el costo de la inversión o participación, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo que estamos haciendo es teniendo esa diferencia con la base fiscal. Entonces ahí es donde surgiría la diferencia temporal. Es básicamente lo mismo, pero ahora para un conjunto de empresas. Una entidad debe reconocer un pasivo por impuesto diferido. ¿Verdad? Aquí es también muy parecido que cuando se hace en individual, pero para un conjunto de empresas. Una entidad debe reconocer un pasivo por impuesto diferido en todos los casos de diferencias temporales imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y con participaciones en negocios conjuntos, excepto que se den conjuntamente las dos condiciones. La controladora inversora o participante en el negocio conjunto sea capaz de controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria. Entonces, si la controladora lo puede hacer, ahí no. Y es probable que la diferencia temporaria no se revierta en un futuro previsible, ¿verdad? Un poco igual que lo que mencionaba ahora. Si no vale la pena posteriormente utilizar o aprovechar ese activo diferido, pues no lo haríamos. La medición del impuesto diferido, muy importante, cómo llegamos a ese monto. Bueno, en nuestro caso es una conciliación fiscal, ¿verdad? Estamos tomando la parte contable, la estamos comparando con lo que nos permiten tributariamente, pero vamos a ver qué nos dice la norma. Dice que una entidad medirá un pasivo o un activo por impuesto diferido usando las tasas impositivas y la legislación fiscal que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación está prácticamente terminado en la fecha de presentación. Entonces, esto tendríamos que hacerlo al cierre, que en nuestro caso sería el 31 de diciembre. Bueno, 31 de diciembre, pero tenemos tiempo ahí hasta el 15 de marzo para presentarlo. Entonces, a partir del 31 de diciembre.
Una entidad considerada las tasas impositivas y las leyes fiscales cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado cuando los procesos restantes requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente el resultado ni sea probable que lo hagan, ¿verdad? Eso es cuando está una legislación en proceso de cambio, en cuyo caso, pues bueno, puede haber alguna diferencia. Igual no nos estaría aplicando en nuestro caso de momento. La medición de los pasivos por impuesto diferido y de los activos por impuesto diferido reflejará las consecuencias fiscales que se derivan de la forma en que la entidad espera en la fecha sobre la que se informa recuperar o liquidar el importe en libros del activo pasivo relacionado y por consiguiente una entidad medirá los activos y pasivos por impuesto diferidos utilizando la tasa y la base que sean congruentes con la forma en que se espera recuperar o pagar la partida correspondiente. Entonces, si yo me voy a mi pizarra, habíamos hablado, por ejemplo, de la depreciación, que por un lado teníamos suma de dígitos y por la otra línea recta. Todos los años yo voy teniendo una diferencia, pero a lo largo del tiempo se va a ir compensando. Entonces, la medición tiene que tener esa planificación de ir viendo cómo al final, por ejemplo, este fuera un activo de 5 años, al final de los 5 años contablemente y tributariamente tuvimos que haber llegado al mismo valor. Era un activo que tenía un valor de 5 millones y al final de los 5 años el activo estaba completamente depreciado. Entonces la diferencia temporaria tiene que irse ajustando para que al final del periodo quede en cero. La diferencia temporaria no va a ser para toda la vida. No, tiene al final que llegarse a compensar los dos. Y en el caso, bueno, puede ser un activo, puede ser un pasivo, ¿verdad? Si un pasivo por impuesto diferido o un activo por impuesto diferido surge de un activo no depreciable, puede surgir de un activo no depreciable, la medición del pasivo por impuesto diferido o del activo por impuesto diferido reflejará las consecuencias fiscales de la recuperación del importe en libros del activo no depreciable mediante la venta. Esto es, por ejemplo, cuando son activos intangibles. Entonces, cuando se hace la venta, es que sería en ese caso un activo intangible que no sea sujeto de amortización. Si un activo pasivo por impuesto diferido surge de propiedades de inversión que se miden al valor razonable, existe una presunción refutable de que el importe en libros de la propiedad de inversión se recuperará mediante la venta. Y también por aquí, bueno, seguimos con la medición del impuesto diferido. El importe en libros de un activo por impuesto diferido debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el que se informa. Entonces, hay un reajuste del mismo cada diciembre, ¿verdad? Cada diciembre. Y bueno, eso lo simplifica, ¿verdad? No hay que hacerlo cada cierre contable, es decir, cada mes, sino que lo haríamos una vez al año, aunque claro, el volumen de datos es significativo, es una actividad compleja. Por eso les decía que aparece como tema de discusión en todos los colegios y bueno. Una entidad reducirá el importe en libros de un activo por impuesto diferido en la medida en que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal como para permitir que se utilice la totalidad o parte de activo por impuesto diferido reconocido. La reducción deberá ser objeto de reversión en la medida en que pase a ser probable que haya disponible suficiente ganancia fiscal. Y, ahora, bueno, la medición del impuesto corriente y diferido. Una entidad no descontará los activos y pasivos por impuesto corriente o diferido cuando la entidad reconozca un pasivo para pagar un dividendo, reconocerá el pasivo como un activo por impuesto corriente o diferido resultado y el gasto como un ingreso relacionado, ¿verdad? Porque estaríamos difiriéndolo, entonces por eso lo estamos dejando al revés, ¿verdad? Y también hay retenciones fiscales sobre dividendos. En el caso de Costa Rica, ustedes saben que hay
Un dividendo, por ejemplo, si yo tengo una acción preferente, me rebajan el 15%. Si se paga un dividendo común, también le estarían rebajando un 15% a la persona física, pero si es para una empresa, no hay retención fiscal. Y ese es un impuesto de renta, que en nuestro caso son rentas mobiliarias, sí, rentas mobiliarias, bueno, son rentas de capital. Y entonces, bueno, son también impuestos de renta. Una entidad que pague dividendos a sus accionistas debe estar obligada a pagar una porción de dichos dividendos a las autoridades fiscales en nombre de los accionistas. Entonces, cuando yo voy a hacer el pago del dividendo, el dividendo por pagar se disminuye, yo pago bancos y tendríamos la retención que hay que pagarle a la administración tributaria, que bueno, ahí dependerá de cada caso, ¿verdad? Como les digo, hay tarifas que difieren, pero hay que hacer esa retención. Entonces, lo que recibe el accionista es el monto neto del impuesto y bueno, eso sería una retención de impuesto de renta que no es de la empresa, pero que la empresa tiene que realizar. Estos montos pagados o por pagar a las autoridades fiscales se cargan al patrimonio como parte de los dividendos. Vean qué interesante. La distribución del resultado integral en el patrimonio. Un entidad reconocerá el gasto por impuesto en el mismo componente del resultado integral total, es decir, operaciones continuas, operaciones discontinuas u otro resultado integral. Entonces, en cada una de ellas tiene su impuesto de renta. Recordemos que las operaciones continuas tiene una línea de hecho que dice gasto por impuesto de renta. En operaciones discontinuas y en el otro resultado integral, las cuentas dicen que son netas del impuesto. Entonces, ya les hemos quitado la tarifa de impuesto correspondiente. O en patrimonio en función de la transacción u acto o suceso que diera lugar a gastos por impuesto, ¿verdad? Que podría ser una transacción del otro resultado integral que, pues eso sería hasta que se liquide. Diferencias entre partidas corrientes y no corrientes. Cuando una entidad presenta activos corrientes o no corrientes y pasivos corrientes o no corrientes como clasificaciones separadas en su estado de situación financiera, no clasificará ningún activo pasivo por impuesto diferido como activo o pasivo corriente. Entonces, vean que la clasificación sería para las demás cuentas, pero para el caso del impuesto diferido, este, no aplicaría esa clasificación. El pasivo siempre iría como activo pasivo corriente, porque estaríamos esperando utilizarlo en el próximo periodo fiscal. Compensación, una entidad compensaría los activos por impuesto corriente, si los activos por impuesto corriente o los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto diferido, sí, solo si tiene el derecho exigible legalmente de compensar los importes y puede demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado que tenga planes de liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente, ¿verdad? Que bueno, en este caso, como les mostré en el asiento, pues sí, cuando yo voy a hacer el pago, puedo considerar ese saldo a favor. Entonces sí nos permite hacer la compensación al momento de hacer el pago, pero en el estado de situación las dos cuentas se mantienen separadas. De aquí vamos finalizando para que puedan ir a descansar. Tenemos la información a revelar. Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y el efecto financiero de las compensaciones de los impuestos corrientes y diferidos de transacciones o eventos reconocidos. Una entidad reconocerá separadamente los principales componentes de gasto por impuesto, ¿verdad? Y también revelará la siguiente información por separado. El impuesto corriente y el impuesto diferido. El importe total de los impuestos corrientes y diferidos relacionados con partidas cargadas o acreditadas directamente al patrimonio. Una explicación de cualquier diferencia significativa entre el gasto por impuesto y la ganancia contable multiplicada por la tasa impositiva. Entonces, hay una nota de los estados financieros que tiene que decirnos por qué, y si yo tengo una actividad ahí y le apliqué la tasa, no es el impuesto que voy a pagar, es decir, como un resumen de la conciliación fiscal. Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables en comparación con los periodos sobre el que se informa. Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdida crediticia fiscal,
no utilizados el importe de los activos por impuesto diferidos y de pasivos por impuesto diferidos al final del periodo sobre el que se informa y un análisis de los cambios en los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto diferido durante el periodo. El importe de las diferencias temporarias deducibles, pérdidas o créditos fiscales no utilizados para los cuales no se hayan reconocido activos por impuesto diferido en el estado de situación financiera. Y una explicación de la naturaleza de esas consecuencias potenciales que podrían producirse en el impuesto a las ganancias por el pago de dividendos a los accionistas. Finalmente, tendríamos que si una entidad no compensa activos y pasivos por impuesto, porque no puede demostrar sin esfuerzo costo desproporcionado que tiene previsto liquidarlos sobre una base neta o realizarlos de forma simultánea, la entidad revelará los importes que no hayan sido compensados y las razones por las que la aplicación del requerimiento involucra esfuerzo o costo desproporcionado. Lo último que les dejé por aquí es un ejemplo. Vean aquí la, eh, la nota relacionada al impuesto de renta. El primero es la política contable. Dice que la comisión, por haber sido constituida como un organismo internacional, no está afecto al impuesto sobre la renta para las operaciones de su giro habitual, según el artículo 87. Bueno, esto da para una empresa que, bueno, es una política de una empresa que no tiene que pagar impuestos. Y bueno, la segunda sí sería una nota para una empresa que sí paga impuestos. Vean ahí donde tiene separado el impuesto diferido del impuesto que tiene que pagar. Y como es un impuesto diferido, ahí tiene las partidas de donde proviene ese activo diferido, impuesto diferido. Y bueno, con esto llegaríamos al fin. No sé si tienen alguna consulta. Esta es una norma que es pesadita, pero yo sé que este esquema es el que tienen que recordarse que es la parte importante de dónde surgen las diferencias temporarias y que es una diferencia temporaria y una pérdida. No sé si tenían alguna consulta. No, profe, creo que no. Vamos entonces a ir finalizando por el día de hoy. Eh, ya esta era la última sección que teníamos, no tuvimos el descanso, que siempre les doy ahí a media clase. Entonces, estaríamos concluyendo por hoy. Hoy en la noche se estaría activando el foro para que lo puedan realizar y cierra la próxima semana. Y no sé si tienen alguna consulta. La próxima semana sería el